¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Cometí el error más grande de mi vida. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o pueden hacerlo al Instagram donde me encuentran como Cuéntame tu historia 16. Y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este día quiero compartirles mi historia. Mi nombre es Esmeralda. Cuando yo era una jovencita, cuando tenía alrededor de 14 años, tenía un novio. Mis padres no lo aceptaban porque él era un poco mayor a mí. Él en ese entonces tenía 17 años, era 3 años mayor que yo. Era por ese motivo que mis padres no estaban de acuerdo en que yo y él fuéramos novios. Entonces, habíamos quedado que siempre nos veíamos a escondidas. Casi siempre, nos veíamos a la hora de que yo salía de la escuela. Yo estudiaba en la tarde, entonces, cuando yo estaba regresando a mi casa, lo miraba, aunque si fueran 5 minutos, eso nos bastaba. Siempre buscábamos la manera de que nadie nos viera, para que no le fueran a decir a mis padres. Él había buscado la manera de hablar con ellos, para pedir permiso, para poder ser novios, visitarme en mi casa, pero mis padres se oponían rotundamente a esta relación. Bueno, yo me sentía triste porque él tenía muy buenas intenciones conmigo y me lo había demostrado queriendo hablar con mis padres. Yo estaba contenta de estar con él, pero no como me gustaría, porque no me gustaba vernos a escondidas. Pero aún así sabía que era la única manera de poder verlo y estar aunque sea por unos instantes con él. Hubo un día en que él me propuso que tuviéramos relaciones. Yo no sabía qué contestarle porque yo era una niña y no sabía mucho del tema porque mis padres siempre me habían mantenido alejada de estos temas. En la escuela era muy poco lo que me habían explicado. Él, por su edad, ya sabía más cosas que yo, aunque todavía no había estado íntimamente con nadie. Lo pensé mucho para poder dar ese gran paso, pero después de 2 meses acepté y nos vimos en su casa. Yo le dije a mis papás que iba a salir con mis amigas. Ellos me dieron permiso, pero obviamente yo nunca me fui con mis amigas, sino que me fui a la casa del que era mi novio. Bueno, él y yo estábamos muy enamorados. Él decía que me amaba, que con esto que había pasado, nuestro amor se estaba haciendo más fuerte. Yo, cuando estaba con él, me sentía que estaba protegida, que nadie me podía hacer daño. Éramos tan jóvenes, pero teníamos un amor tan grande, un amor tan intenso. A los pocos meses de que nosotros habíamos tenido relaciones y habíamos seguido teniendo relaciones, yo me doy cuenta que tengo un retraso en mi periodo. La verdad es que había investigado y había leído que cuando eran las primeras veces de una mujer podría pasar esto, que podría pasar que el periodo se atrasara. Entonces esperé 1 mes más y no llegaba mi periodo. Fue ahí cuando yo le comenté a mi ex que mi periodo no me venía ya de 2 meses. Él me dijo que afrontáramos la situación, que me hiciera una prueba y que si salía que yo estaba embarazada, que no me preocupara, que él iba a responder como se debía, como todo un hombre. Aclaró que los papás de él sí sabían de nuestra relación, porque para ellos lo miraban normal de 2 muchachos.
Ellos estaban muy contentos, me querían mucho. Como les dije, a escondidas de mis padres, pues yo iba a la casa de él y pues ahí muchas veces estaba la mamá de él y ella era muy linda conmigo. Bueno, para cuando yo me doy cuenta que sí, que estoy embarazada, que compramos una prueba en la farmacia, bueno, me la hice y sí salió positiva. Para esto pues él ya había cumplido los 18, ya era mayor de edad. A mí me faltaba un mes para cumplir los 15 años. Esto, que él ya fuera mayor de edad, complicaba mucho las cosas. De eso estábamos muy conscientes, porque pues él era mayor de edad y yo todavía era menor. Entonces pues era aún más difícil. Él por su parte pues me dijo que se lo dijéramos primero a sus padres, porque pues ellos sí estaban de acuerdo en nuestra relación y que luego pues dependiendo de lo que sus padres dijeran, él obviamente iba a ir a hablar con mis papás, pero quería ver si sus padres lo apoyaban para ir con él a hablar con mis papás, para que vieran que él sí se iba a ser responsable, que no era que estaba jugando. Bueno, se lo dijimos a los papás de él. Obviamente pues no era la mejor noticia porque yo estaba pequeña. Él también, es cierto, tenía 18, pero tampoco es que trabajara, que era un adulto. Pero bueno, dijeron que sí, que lo iban a acompañar a hablar con mis padres, porque para que vieran mis papás que sí, él se iba a hacer cargo, que él era responsable y obviamente que también ellos respondían para lo que se hiciera, para lo que fuera necesario en el sentido económico. Que incluso si mis padres pues no me querían en la casa, que por ellos no había ningún problema en que yo me fuera a la casa de ellos para poder vivir ahí. Bueno, yo estaba muy nerviosa, no sé, me sentía mal porque no sabía cómo mis padres iban a reaccionar. Yo era hija única y mis padres siempre habían sido pues un poco estrictos conmigo. Bueno, se llegó el día que ellos iban a llegar a hablar con mis padres. Yo les dije que ellos iban a ir a hablar con ellos porque tenían algo que decirles. Mis padres, desde que yo les comenté que ellos iban a ir a hablar con ellos, pues se enojaron, me dijeron que no tenían nada que hablar con ellos. Pero pues era como que ya sospechaban, porque pues la verdad no había nada más que hablar. Bueno, aún así llegaron. Mis padres pues sí, estaban muy, muy enojados porque no lo querían. Yo creo que era más que no les caía bien, que por eso no aceptaban la relación, más que por la edad. Bueno, él les dice que yo estoy embarazada, que él se va a hacer cargo, él se va a hacer responsable. Mis papás, bueno, más mi padre, se enojó mucho, se alteró demasiado, le dijo que se fuera por donde habían llegado porque él no iba a tolerar que yo tuviera un hijo de él y que se fuera porque si él no se iba, le iba a poner una denuncia porque él ya era mayor de edad y yo todavía pues me faltaba para cumplir mis 15 años. Entonces mi padre le dijo que ellos iban a ver qué hacían conmigo y con mi bebé y que se fuera y que no querían verlo nunca más cerca de mí. Porque si ellos se daban cuenta que él y yo nos veíamos, bueno, que continuábamos a vernos a escondidas, ahí sí iban a proceder legalmente contra él. Y bueno, pues no me dejaron ni despedirme de él. Mi papá pues prácticamente lo sacó de la casa. Ellos se fueron. Yo estaba llorando. Mi mamá pues no era un apoyo para mí porque también estaba muy enojada. Yo me sentía muy sola en ese momento. Solo sentía que tenía a mi bebé y a nadie más. Bueno, a partir de ese día, mis padres no me permitieron más que yo saliera de casa. Fueron a hablar a la escuela con mis maestros que pues yo
ya no iba a poder ir a la escuela porque estaba embarazada y que ellos no querían que fuera así. Mis maestros les explicaron que podía ir yo, que no había ningún problema, pero ellos dijeron que no, que era una vergüenza que yo fuera así a la escuela. Entonces, pues, solo salía cuando tenía que ir a mis citas médicas para que vieran que todo estaba bien. Yo me sentía muy triste porque también me habían quitado el teléfono. Entonces, pues, no tenía manera de cómo hablar con el papá de mi bebé. No, él se llamaba Fernando. No tenía la manera de hablar con Fernando, de saber cómo estaba. No me permitían salir de casa ni que mis amigas me visitaran, porque no querían que me trajeran razones de Fernando. Yo todos los días lloraba, comía solo porque sabía que tenía mi bebé y que él tenía que comer, tenía que estar bien. Pero yo estaba muy triste, no sabía qué hacer. Intenté muchas veces irme, escaparme, pero no podía porque mi mamá dejó de trabajar para estar conmigo en la casa para asegurarse de que yo no me estuviera viendo con Fernando. Las pocas veces que salíamos a comprar, a hacer compras para la casa, pues salía con mi mamá o con mi papá, entonces no había manera de verlo ni de decirle a alguien que le dijera al menos que yo estaba bien. No sabía absolutamente nada de él. Cuando ya se estaba acercando el parto, mis padres me dijeron que no me lo dijeron así, pero no era que me estaban dando una opción, sino que me lo estaban diciendo como una autoridad, que mi bebé lo íbamos a dar en adopción, que yo no me lo podía quedar por ningún motivo. Yo les dije que por qué me hacían eso, que si no me querían a mi bebé, que me dejaran que me fuera de la casa, que yo iba a ver a dónde vivía, que yo podía trabajar. Ellos me dijeron que no, que yo era menor de edad y todavía estaba bajo estaba bajo su autoridad. Ellos podían decirme qué hacer y no qué hacer. Entonces en el hospital ya habían hablado con el médico que no nos íbamos a quedar con el bebé y que buscaran una familia que estuviera en las condiciones para adoptarlo. Yo estaba muy triste, pero era como que no era yo. En ese momento, cuando ellos me dijeron eso, entré como en un periodo, en un trance, que yo todo lo que ellos me decían, yo lo hacía. Tal vez quizás era el dolor, la tristeza que me hizo estar así. Entonces yo hacía todo lo que mis padres decían y les dije que sí, que estaba bien, que íbamos a dar a mi bebé en adopción. Por dentro, muy dentro de mí, sí, estaba muy triste, lloraba sin que mis padres se dieran cuenta, pero aún así, hacía todo lo que ellos me pidieran. Yo en el hospital nunca dije que no estaba de acuerdo, porque yo sabía que si tal vez lo decía, tal vez me iban a escuchar y no me iban a quitar a mi bebé. Pero nunca dije nada. Cuando los doctores me preguntaron que si yo estaba de acuerdo, dije que sí. No sé, estaba como perdida por el dolor que sentía, por la tristeza que tenía. Y durante mi embarazo todo iba bien. Se sabía que yo iba a tener un parto natural. Se llegan el día en que me empiezan las contracciones, vamos al hospital, allá se complica todo y tuvieron que hacerme una cesárea de urgencia. Obviamente cuando los niños se van a dar en adopción, hablo por mí, en mi caso no me dejaron verlo, se lo llevaron, solo supe que era un niño. Era un niño y porque durante todo mi embarazo, cuando me hacían los ultrasonidos, nunca se pudo ver qué era, si era niña o niño. Cuando nació me di cuenta que era un niño, pero no lo conocí, nunca lo vi. Yo estaba anestesiada completamente, estaba prácticamente dormida. Entonces cuando desperté y pregunté por el bebé, me dijeron que era un niño, pero que ya se lo habían llevado para hacer los exámenes que les hacen a los bebés cuando nacen y así poder proceder legalmente para entregárselo a los que iban a ser sus padres adoptivos.
Yo estaba muy mal, muy triste, me sentía con un dolor muy grande dentro de mi corazón, porque me hubiera gustado cargarlo aunque sea una vez, verlo y recordarlo así para toda mi vida. Bueno, en una vez que me levanté al baño, pasé por donde estaban las cunitas, donde tenían a todos los bebés. Y los vi a todos, porque se podían ver bien, porque no eran muchos bebés los que habían ahí. Y fue como que mi mente hizo una foto de la carita de todos esos bebés que estaban ahí, porque aún los recuerdo perfectamente, pero no sé quién de todos era mi bebé. Luego pues ya salí del hospital, firmé los papeles, los que iba a firmar, mis padres también, porque pues eran mis padres. Y cuando regresamos a la casa, ellos estaban totalmente fríos conmigo, estaban totalmente decepcionados de mí y me dijeron que iba a regresar a la escuela y que iba a seguir todo normal. Aclaro que pues no perdí el año escolar porque me mandaban las tareas a la casa. Entonces pues así seguí como estudiando para no perder el año. Así que pues empecé la escuela otra vez, empecé a ir, todos me preguntaban. Yo me encerré en mí misma, yo no quería hablar con nadie, dejé de tener amigas, no hablaba con nadie porque mi dolor era tan grande el dolor que tenía por dentro que me lo guardé para mí solita. Mis padres pues, ellos siguieron siendo fríos conmigo, decían que yo había cometido un gran error, que los había decepcionado. Yo no les decía nada, simplemente los ignoraba. Cuando ellos empezaban con sus temas de siempre, yo hacía como que los estaba escuchando, pero mi mente se iba por otro lado. Y así fue pasando el tiempo. Yo continuaba con mis padres porque pues era menor de edad. Cuando cumplí los 18 años, me fui de la casa. No les dije nada, solo les dejé una carta donde les expresaba todo el odio y el rencor que yo tenía hacia ellos, porque por culpa de ellos yo había perdido a los amores de mi vida, a Fernando y a mi bebé. Y eso yo nunca se los voy a perdonar. Solo les dejé esa carta diciéndoles que no me buscaran porque yo no quería saber absolutamente nada de ellos. Desde que salí de mi casa han pasado 5 años. He tratado de buscar a Fernando, pero no encuentro ni una pista de él. Lo he buscado en redes sociales, no lo encuentro. Lo he buscado por su nombre, su apellido, por todos los nombres, su segundo nombre. No lo encuentro. A las amigas que tenía en ese entonces que pasó todo esto, les he preguntado pues y ellas no saben nada tampoco. Solo saben que después de que mis padres los corrieron de la casa, a los días se fueron de ahí donde vivíamos. Entonces pues ya no supieron nada de ellos tampoco. Y yo pues no sabía más de su familia, solo de su mamá, su papá y él. Todos los días me duele, lloro por mi bebé, porque mis padres siempre decían que yo cometí un error al quedar embarazada tan joven, pero mi error más grande fue haber permitido que me quitaran a mi bebé, que mis padres decidieran por mí, porque yo sé que tal vez si hubiera, no sé, pues, hubieras pedido ayuda, yo sé que me la hubieran dado, que mi bebé estuviera conmigo. Sé que tal vez las cosas no hubieran sido fácil, pero lo tuviera conmigo. Solo le pido a Dios que donde quiera que esté mi bebé esté bien, que la familia que lo tiene, pues que lo esté cuidando muy bien, que desde acá donde yo estoy le deseo lo mejor del mundo y que me perdone si algún día se llega a enterar que es adoptado, que me perdone que yo lo hice inconscientemente, porque en ese entonces era más mi dolor que mi conciencia de lo que estaba pasando. Y Fernando, pues espero algún día poderlo encontrar, porque siempre va a ser el gran amor de mi vida.
Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que me quieras compartir, envíamela al correo de cuéntame tu historia 16@gmail.com o al Instagram donde me encuentras como cuéntame tu historia 16. Y recuerda, todas las historias son anónimas.